algún objeto o alguna situación o algún elemento que ya está siempre en nuestras vidas, pues llegamos a veces al punto de tomarlo como algo ordinario, de tenerlo como algo pues que ahí está, y ahí está siempre, y nos acostumbramos, ¿no? Y entonces es importante que recuperemos esa fascinación, es importante que recuperemos esa pasión por la palabra del Señor, no solamente leerla, no solamente estudiarla, sino comenzar a aplicarla en nuestras vidas. Creo que siempre, pero hoy más que nunca, es importante que recuperemos el uso de la palabra de Dios como norma de fe y de conducta, que nuestra fe esté basada en algo real, que nuestra fe esté basada en el lugar correcto, porque podemos creer con todo el corazón y estar equivocados, y eso es muy triste. Cuando tenemos nuestra fe puesta en el lugar incorrecto o de la manera incorrecta, pues perdemos tiempo y salimos defraudados, porque hay cosas en las cuales nosotros creemos y que realmente no están escritas en la palabra. Es importante que recuperemos. Y en esta serie vamos a estar hablando y también trabajando en el uso de la palabra de Dios. Yo no sé, hermanos, si tú tienes un hábito de estar leyendo la palabra, si por lo menos tienes el hábito de estar yendo a ella continuamente, pero si no es así, yo te invito, hermano, a que recuperes el deseo, el amor, la pasión por ir a la palabra del Señor. Yo me dedico a esto, me dedico a estudiar la palabra, he hecho estudios especializados en la palabra y aún así todavía sigo encontrando cosas nuevas, cosas que no había descubierto, y estoy seguro que no he llegado ni al 10% de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Así es que, hermano, no des por sentado o no pretendas que ya lo conoces todo en cuanto a la escritura, porque te estás perdiendo la mejor parte. Cuando profundizamos en ella, podemos darnos cuenta que efectivamente la Biblia es mucho más que palabras, mucho más que un escrito, mucho más que un libro. La palabra de Dios está viva. ¿Cuántos dicen amén? Y una palabra viva transforma, cambia, sustenta todas las cosas. Y a lo largo de estas semanas estaremos hablando de esta temática y estaremos viendo por qué la Biblia es mucho más que palabras. Ahora, el conocimiento que vamos a adquirir, que vamos a recibir, pues es solamente una parte. Lo más importante de todo esto, hermano, es que comiences a aplicarlo. ¿Has tenido en tus manos toda la vida, o bueno, al menos desde que conociste al Señor, has tenido en tus manos, al alcance de tu mano, de tu corazón, el libro de los secretos, el libro de las claves para el éxito en todos los aspectos de la vida? Pero no basta con tenerlo. La Biblia es mucho más que un amuleto, como mucha gente lo tiene, como un amuleto, ¿verdad? Allí lo pone en un lugar especial como para que ahuyente las malas influencias, ¿verdad? Pero el verdadero tesoro de la Escritura está cuando esa palabra se encarna en nosotros. Entonces, cuando la palabra se vuelve eso más que palabras, es cuando se vuelve vida en nuestros corazones. Así que yo quiero invitarte, hermano, a que si tu Biblia la tienes por ahí en tu casa empolvadita, guardada en un cajón, esperando a que te sirva allí, yo te invito a que la saques, le pegues una desempolvada y vuelvas a ir al Señor y le digas: Padre, hay muchas cosas que no me has dicho todavía y quiero comprenderlas y quiero entenderlas. Amén, hermanos. Es que hoy vamos a comenzar con una enseñanza, una palabra a la que titulé la palabra perfecta, y es a manera de introducción. Solamente quiero introducirlo y generar esa expectativa de lo que realmente la palabra del Señor tiene, de lo que realmente la palabra del Señor significa, el verdadero poder que se encuentra implícito en ella. Y para eso quiero invitarlo a que abra su Biblia, si usted la trae, ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículo 36. Un pasaje que algunos conocemos ya de memoria, pero que es bueno que hoy lo examinemos, lo estudiemos y veamos qué es lo que significa para nuestras vidas. Mateo capítulo 24, versículo 36. Pasaje muy cortito, pero que tiene impresa una gran verdad. Y dice así en el nombre de Jesús:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo podemos decir todos juntos, hermano. Aquí está enfrente, miren. Aquí lo tengo a mis espaldas. Lo podemos decir todos juntos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde está y que oremos al Señor y le pidamos que Él vuelva a usar su palabra, el poder de su palabra para hablar a nuestros corazones, algo fresco, algo nuevo que nos edifique en este día. Señor, hoy quiero darte muchas gracias una vez más por la vida que me prestas, por la salud, por mi familia extendida que es mi iglesia. Gracias porque me permites estar aquí. Gracias, Señor, por estos momentos maravillosos, preciosos que nos permites vivir en tu presencia. Pero sobre todo gracias porque sigues trayendo a nuestra vida esa sabiduría que viene de lo alto y que ha sido revelada a través de tu palabra a nosotros. Te pedimos que hoy nos permitas tener nuestros oídos bien abiertos y nuestra voluntad puesta en aprender lo que hoy tienes para enseñarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Existen distintos términos para referirse a algo que ha estado aquí desde hace mucho tiempo, que ha estado con nosotros desde tiempos remotos. El términos como antiguo, ancestral, primitivo, por mencionar algunos de ellos, son palabras que se utilizan para calificar a un objeto, a un elemento o alguna circunstancia que tiene mucho tiempo en medio de nosotros. Sin embargo, cada uno de estos términos denota cierta incapacidad para que las cosas o los conceptos a los cuales se está calificando se adapten a la realidad del presente. Cuando hablamos de algo que es antiguo, ya nos da la idea, ya nos pone en nuestra cabeza la idea de que es algo que como que no funciona, como que ya no sirve por el uso, o como que es algo que ya no encaja completamente con nuestro tiempo y con nuestra cultura. La palabra antiguo se refiere a algo que es viejo y que por su uso o por el paso del tiempo tal vez ya ni siquiera funciona, ya no sirve, es antiguo, es viejo. La palabra ancestral se refiere a que perteneció a una civilización anterior a la nuestra, es decir, a los que nos antecedieron, a nuestros ancestros, a su cultura, a sus costumbres, a su forma de vida. Por su parte, la palabra primitivo denota que sus características son rudimentarias, es algo muy sencillo, muy básico, y sus funciones también son muy limitadas a ciertas cosas. Por ejemplo, los celulares, los primeros celulares que salieron, ¿verdad? Los ladricel, que le decían, ladrillón así, como el que está ahí enfrente. Un ladrillón así de esos que usábamos, ¿no? Que es antiguo, que es ya algo viejo. Por lo general esos aparatos ya no funcionan porque la red sobre la cual nos movemos ya no soporta ese tipo de tecnología ya avanzado. No tiene mucha utilidad. Usted le da un celular moderno a un niño y entonces lo empieza a mover y ya es muy intuitivo para ellos, ¿verdad? Pero usted le da un celular de esto y el niño dice, ¿y esta cosa para qué es, no? ¿Para qué sirve? Ya no sabe cómo utilizarlo, es algo que ya no es parte de su cultura, de sus costumbres, o que también es primitivo, es de los primeros que se hicieron. No sirve para la mayoría de las funciones que hoy un celular lo utilizamos. La verdad es que el uso mayoritario que tienen los celulares ahora no es hablar por teléfono, ya no. Es lo que menos hacemos con un celular casi, ¿no? Llamarle a otra persona, hacer una llamada de voz. Lo utilizamos para mandar mensajes de WhatsApp, para conectarnos, ¿verdad? A las redes, a Facebook, a Twitter, a Instagram, qué sé yo, a revisar nuestro correo, a hacer muchas cosas, menos hablar por teléfono, que era explícitamente la función del primer teléfono, del teléfono primitivo. Es decir, que un teléfono de esos ya no nos serviría casi para nada de lo que nosotros hacemos. Es primitivo, sus funciones son muy básicas. Y quise poner este ejemplo solamente para hablar de cómo hay cosas a las que catalogamos como antiguas o como ancestrales o como primitivas y que su uso ha caído ya prácticamente en la nulidad. Ya no los utilizamos, ya no nos sirven, ya no nos funcionan porque son antiguos, porque son ancestrales, porque no pertenecen a nuestra era, a nuestra cultura, o porque son primitivos. Sus funciones son demasiado básicas y no son útiles para el tiempo actual. Por otro lado, hermano, debemos entender que no todo lo que estuvo desde el principio es antiguo. No todo lo que estuvo allí desde el inicio es primitivo o es ancestral. Hay cosas que no entran dentro de ese rubro aún y cuando hayan estado allí desde el principio. No todo lo que estuvo antes es antiguo, hermano. No todo lo que estuvo desde el principio es primitivo. No todo lo que estuvo desde el inicio es ancestral. No entra dentro de los parámetros de estas palabras.
Hay cosas que estuvieron de allí desde el inicio, no por ser antiguas, sino por ser eternas. No entran dentro de ese rubro. El hecho de que hayan estado allí no las hace antiguas, simplemente las hace eternas. Algo eterno, a diferencia de algo antiguo o de algo ancestral o primitivo, es algo que no envejece, es algo que no cambia, no pasa de moda porque simplemente no entra dentro del término de una moda. Es algo que se aplica a cualquier momento, a cualquier tiempo, a cualquier cultura o a cualquier circunstancia. En la palabra eternidad, por lo general, nosotros siempre se la aplicamos a cuestiones de tiempo. Cuando hablamos de algo eterno, pensamos en algo en función del tiempo, en algo que no termina, en función del paso de los años o de las eras. Sin embargo, la palabra eterno no solamente se refiere a cuestiones temporales. La palabra eterno también significa algo que es perfecto, algo que es pleno, algo que abarca todas las cosas y todas las circunstancias. Eso es algo eterno, algo perfecto, algo completo que no necesita cambiar porque ha alcanzado un nivel de perfección. Esa diferencia de algo viejo, de algo antiguo, algo que estuvo desde el principio, es algo eterno. Y es allí precisamente donde radica el error de la humanidad con respecto a la Biblia. No logran entender cómo algo tan anticuado o tan primitivo, y ahí está el error, como que la catalogan como primitiva, porque se escribió hace mucho. Y entonces dicen, si se escribió hace mucho, entonces es algo antiguo. Tal vez el escrito, tal vez los libros, tal vez los manuscritos sí son antiguos, pero la palabra que está escrita en ellas, hermano, no es antigua, es eterna. Estuvo allí antes de que todas las cosas fueran creadas. Por eso es que, como en el video que veíamos ahorita, ¿verdad? Les produce tanta fascinación el decir, caray, o sea, eso ya estaba escrito en la Biblia. El ser humano no lo descubrió hasta decenas o cientos de años después de que la Biblia fuera escrita. ¿Cómo puede ser posible si la Biblia es un libro tan viejo? Si la Biblia es un libro tan antiguo, ¿cómo habla de cosas tan extraordinarias que no se habían descubierto aún? Porque hemos catalogado a la Biblia o a la palabra de Dios como un libro antiguo, como un libro viejo. Como le decía ahorita, físicamente puede ser un libro viejo, pero en esencia la palabra que está escrita en él es una palabra eterna. Estuvo allí antes que nosotros y seguirá estando allí después de que nosotros nos hayamos ido. No ha cambiado, sigue siendo la misma porque su palabra es perfecta. Permanecerá por los siglos de los siglos. Ni una sola tilde, dice la Biblia, dejará de cumplirse de esta palabra, porque es una palabra que está en estado eterno, perfecto. Les cuesta trabajo creer que la utilidad de la Biblia abrace el tiempo presente, tan lleno de cambios, tan lleno de transformaciones, tan lleno de nuevos descubrimientos. Y les cuesta mucho trabajo creer que la Biblia todavía pueda aplicar, que la palabra todavía pueda aplicar a este tiempo, y ha caído en desuso por parte de muchas personas, argumentando que al igual que muchos libros de historia o muchos libros de ciencia han caído en el desuso porque los descubrimientos modernos han desmentido algunos de los principios que están escritos en ellos. Y entonces catalogan a la Biblia como un libro más de esos que están cayendo en desuso porque su contenido ya no puede ser argumentado con los principios modernos. Pero la misma ciencia se está dando cuenta, entre más avanza, entre más crece, le es más difícil negar que lo que está escrito en la palabra es puramente la verdad. Es una palabra eterna, que no es ancestral, porque aunque sigan pasando los años, nuestra cultura sigue necesitando de esa palabra, que no es antigua, que es eterna,
que no es primitiva, que es perfecta, completa en sí misma. Es lo más evolucionado que puede existir. Los principios de la palabra son principios de evolución completa. El problema está en que se fijan en el contexto y en los escritores, que le dieron forma al libro, y entonces ven y dicen, no, pues ese libro está muy viejo porque lo escribieron hace miles de años, ¿no? Los escritores que plasmaron las palabras allí vivían en una cultura muy diferente. Es imposible aplicar lo que está escrito en ella en el tiempo actual, porque pues Elías no vivió en nuestro tiempo y no vio las cosas, ¿verdad? O Moisés no vio las cosas que nosotros estamos viendo, o ni siquiera Pablo, el escritor de las cartas, ¿verdad? Vivía en el tiempo moderno, y entonces es muy difícil que se pueda aplicar a nuestro tiempo porque ellos vivían en otra época. Sí, si lo vemos desde esa perspectiva, tiene razón. La Biblia fue escrita en una cultura completamente distinta a la nuestra, en un tiempo completamente distinto al nuestro, pero no debemos olvidar un detalle muy importante. Ellos solamente fueron los escritores, los amanuenses. Detrás de todos ellos hay un único y solo autor intelectual. Sus escritores fueron hombres que vivieron de acuerdo a un tiempo y a un espacio determinado, pero su autor intelectual es una fuente eterna, Dios mismo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 lo declara de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios. No debemos olvidarnos. Si en algún momento nosotros estamos tentados a caer en ese engaño de que la Biblia es un libro viejo, antiguo, porque los hombres que le escribieron eran hombres que vivían en otra cultura y en otro tiempo diferente, debemos recordar esta palabra. Sí, ellos vivieron en otro tiempo, pero el Dios que la inspiró en sus corazones es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siguen siendo vigentes, porque el cielo y la tierra son cosas creadas, tuvieron un principio y tendrán un final según lo que la Biblia nos enseña, pero la palabra que le dio forma a todas esas cosas estaba antes y seguirá estando después. Es eterna, es perfecta, no pasará. Estaba antes, y de hecho fue ella misma quien le dio forma tanto al cielo como a la tierra. Por eso debemos entender que la palabra es creadora y es sustentadora. La palabra de Dios es creadora y es sustentadora. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 3, dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Ya estaba allí. Antes de que todo fuera creado, la palabra ya estaba, ya existía. No está dentro de los términos del tiempo, del principio, del final. La palabra ya existía de manera permanente, eterna, porque la palabra era ¿quién? Dios mismo. La palabra es una extensión de la persona que la habla. Cuando tú hablas, cuando tú dices unas palabras, esas palabras son una extensión de ti, te representan a ti. Están contigo porque hablan desde adentro de ti, de tus pensamientos, de tu corazón. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, porque de lo que hablamos es de lo que tenemos dentro. Aunque hablemos mentiras, aunque digamos mentiras, lo que yo hablo denota lo que tengo adentro. Porque si yo hablo mentira, quiere decir que yo soy ¿qué? Mentiroso. Está hablando de lo que hay dentro de mí, de mi corazón. La palabra que le dio forma a todas las cosas es Dios
mismo. Es una extensión de su esencia. Hermano, lo que tienes escrito allí en la Biblia, que tienes guardada allí en el librero o en el cajón de tu buró, o que la tienes como una aplicación más de tus dispositivos móviles, contiene la esencia de Dios. No es cualquier escrito, no es cualquier palabra, es la esencia de Dios revelada a los hombres. Y es una palabra llena de poder que le da vida a todas las cosas. Dios tiene dos características: Él es creador y Él es sustentador. Él crea todas las cosas, y todo lo que Él crea, Él lo sustenta, lo sostiene. Por eso su palabra, al ser una extensión misma, al ser Dios mismo, es una palabra creadora y sustentadora. Ahí en el capítulo 1 del libro de Génesis, del libro de los comienzos, encontramos a la palabra de Dios como la protagonista en la creación de todas las cosas. La creación comenzó así: Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Fue una palabra, fue una orden, fue un verbo, una palabra que se tradujo en una acción y le dio comienzo a todas las cosas. Y si tú lees los primeros capítulos, al menos los primeros 2 capítulos del libro de Génesis, te darás cuenta que la palabra le dio forma a todas las cosas. Dios dijo esto y esto se hizo. Dios llamó a las cosas y las cosas fueron. Por eso la Biblia dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen, y de allí provienen. Todas las cosas que ahora existen gracias a su palabra, tanto las visibles como las invisibles. Dios las creó a través de una orden. Su palabra es creadora, pero también la palabra es sustentadora. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4, vemos a la palabra como la sustentadora de lo creado. Jesús respondió, dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios no solamente crea, la palabra de Dios sustenta, le da vida y mantiene con vida a todas las cosas. Es una palabra creadora. Es verdad que la palabra estuvo allí desde el principio, pues fue la causante de todas las cosas que hoy podemos ver. Sin embargo, aún hoy es la misma palabra la que sigue sustentando todas las cosas. No ha perdido vigencia, no ha perdido cumplimiento, porque la palabra de Dios no solo se encargó de crear las cosas, sino que se encarga todavía de sustentar todas las cosas que Él creó. No importa cuánto tiempo haya pasado, si han pasado cientos o miles de años de que fue creado el universo, este sigue funcionando bajo las leyes que Dios estableció por su palabra. Sus principios siguen rigiendo al universo natural y lo seguirán haciendo hasta que este cielo y esta tierra hayan pasado. El universo sigue moviéndose de acuerdo a lo que Dios estableció. El otro día platicaba con alguien y le decía que a veces nosotros no entendemos cómo las cosas en el mundo natural suceden y por qué las cosas en el mundo natural se han venido convulsionando de la manera en que lo hacen. Hace un tiempo leía por ahí un estudio, una investigación que habla acerca de los huracanes, ¿no? Y por qué los huracanes han ido aumentando de categoría con el paso del tiempo y cada vez se vuelven más violentos y más fuertes. Y tiene que ver con el cumplimiento de principios y de leyes naturales que Dios estableció. Leyes que Dios estableció para sustentar la vida sobre la tierra. Él sustenta las cosas creadas y aún esos fenómenos naturales tan destructivos, tan catastróficos para la raza humana, son una parte del cumplimiento del orden y de las leyes naturales que Dios estableció. Para sustentar la vida, Dios determinó que debe haber cierta temperatura en el planeta para que los seres humanos y todos los seres vivos podamos mantenernos con vida. Tiene que haber una cierta temperatura y no puede subir más allá de eso, porque si eso sube, entonces, hermano, se acaba todo.
unos cuantos grados más arriba, que subamos y entonces toda la vida se va a poner en riesgo. ¿Sabes para qué sirve un huracán, hermano? Para enfriar el aire. Por eso se producen en tiempo de calor, porque es cuando la temperatura de la tierra sube más en alguna zona, y entonces cuando sube la temperatura, los huracanes necesitan estar allí para regular la temperatura del planeta. ¿Por qué cada vez los huracanes son más potentes? Porque cada vez producimos más calor. Porque cada vez el ser humano produce más gases de efecto invernadero y cada vez producimos más calor con nuestras máquinas y con nuestra tecnología y con nuestro progreso. Producimos más calor y entonces por lo tanto la ley necesita crear un equilibrio. Y entre más calor produzcamos, más huracanes va a haber y más fuertes van a estar. Y la intención de Dios con eso no es destruir a la humanidad, no. La intención con eso es que no muramos todos cocinados en nuestro propio planeta. No importa cuántos años pasen y cuánto el ser humano logre avanzar en la tecnología, jamás seremos capaces de controlar un huracán. Porque esa es una ley que Dios estableció desde el principio. Y el universo sigue obedeciendo a la palabra de su creador. La palabra es creadora. La palabra es sustentadora. No importa cuánto tiempo haya pasado, hermano, si el universo entero, las galaxias, las estrellas, los fenómenos naturales que son mucho más grandes que nosotros, aunque convivan con nosotros en el mismo planeta, hay fenómenos que son más grandes que el ser humano y siguen obedeciendo a la voz de su creador. Los que se mueven del lugar y los que no son capaces de creer en la veracidad de las palabras que Dios estableció, somos nosotros los seres humanos. Somos las únicas criaturas necias que nos olvidamos que la palabra de Dios sigue rigiendo al universo entero. Quizá la confusión del ser humano en no entender o no ver a la palabra de Dios como la norma que rige, que sustenta el universo porque fue la que lo creó, radica en el enfoque con el cual vemos a la Biblia. No hemos entendido que la Biblia es mucho más que un simple libro de historias, sino que es un libro de principios, un libro de leyes universales. Debemos admitir que ese pecado también lo hemos cometido nosotros los cristianos, a veces sin saberlo. Hemos cometido el mismo error y desde niños nos han enseñado la Biblia a través de historias. Y está bien, la Biblia está llena de muchas historias, pero la Biblia no pretende ser un libro de historias, sino un libro de principios. Hemos cometido el error de verlo solamente como un libro histórico, cuando la verdad es que la Biblia es un libro formativo. Las historias pasan de moda con los contextos, cuando las culturas cambian, se vuelven antiguas, se vuelven primitivas. Sin embargo, los principios, hermanos, siguen vigentes sin importar el paso del tiempo y los cambios que sucedan. Y a veces nos enfocamos mucho en que nuestros niños se sepan las historias de la Biblia, pero no les enseñamos los principios que operan detrás de ellas. Y entonces las historias van perdiendo eficacia, las historias van perdiendo relevancia, porque los niños ya no entienden por qué usan las cosas que usaban antes, ¿verdad? Yo me pongo a leer ahí con mi niña en las noches un libro de historias bíblicas que le compré, y entonces estamos en la mitad de la lectura y me para, ¿no? Espérate, papá, me dice. ¿Por qué se visten así? Me dice, ¿no? ¿Por qué trae puesto eso? No, pues mira, porque así se vestían antes, se llaman túnicas, ok, túnicas. ¿Y por qué trae cargando esa cosa ahí arriba? ¿No? Ok, ese es un cántaro. ¿Para qué sirve? Pues lo utilizaban para llevar agua. ¿Has visto cómo los garrafones que nosotros usamos aquí? Sí, ok, pues es lo mismo. Ok. Para ellos ya no tiene mucho significado esa clase de cosas, porque no las viven, porque no las ven. Pero hay principios detrás de cada historia que es importante que nuestros hijos, nuestras próximas generaciones conozcan, porque si desconocen esos principios están destinados a cometer errores que pueden resultar fatales para ellos. Porque no importa cuánto tiempo pase, los principios seguirán estando allí.
Y si nosotros no cumplimos los principios, cargaremos siempre con las mismas consecuencias. Si nosotros aprendemos y cumplimos los principios de la palabra, entonces recibiremos la recompensa. Tal vez no de la misma manera en que la recibió Abraham, tal vez no de la misma manera en que la recibió Moisés, pero sí recibiremos una retribución igual. Porque son los mismos principios que operaban en su tiempo y siguen operando en el nuestro. Aunque la historia haya pasado de moda, el principio sigue siendo vigente. Otros lo ven como un libro poético, ven a la Biblia como un libro de poesía, de palabras bonitas para recitar, ¿verdad? Y las ponen por allí en cuadros y nos las ponen en imágenes y las compartimos por WhatsApp y por Facebook y pasamos, ¿verdad? Las palabras de la Biblia, y entonces mucha gente le pone allí, ¿verdad? Lee este pasaje y pon amén ahí abajo y te va a perseguir la bendición de Jesús todo este día, ¿verdad? Como si funcionara de esa manera, como si fueran recetas mágicas. Pero la verdad es que las palabras que están escritas allí son bonitas cuando las lees, pero la verdadera hermosura y el verdadero placer de la palabra se encuentra cuando verificamos en nuestra propia vida que son verdad, cuando las aplicamos. Cuando entendemos que no son solamente palabras bonitas, que son principios, que es sabiduría de Dios que nos explica cómo es que en realidad funciona el mundo y cómo podemos relacionarnos con éxito en todo lo creado. No se trata de que tú recites un pasaje de la Escritura y entonces ya te va a ir bien en tu vida financiera. No, se trata de que aprendas los principios que Dios nos enseñó para relacionarnos con las finanzas, con el trabajo, con el dinero, con la familia, que los practiquemos y entonces la bendición del Señor vendrá sobre nosotros. Es mucho más que un libro poético. Muchos cristianos lo ven como un libro sagrado. Y en parte eso es verdad, porque la palabra sagrado significa consagrar, apartado para un uso en especial. Pero el error radica en que adoramos el objeto y nos separamos de su contenido. Hacemos tan sagrado un objeto que ya no lo tocamos. Paz de Cristo, hermano. Eso fue lo que metió a la humanidad en una de las temporadas más oscuras de su historia, conocido así como el tiempo del oscurantismo. No porque se haya cegado el entendimiento, no porque se haya cegado la ciencia, no, fue porque se cegó la palabra. La palabra se convirtió en un libro sagrado que solamente se leía en un solo idioma, en el latín, el idioma que casi nadie hablaba. Y la gente duró mucho tiempo, muchos años sin saber exactamente qué era lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios decía. Y eso nos metió en un tiempo de mucha oscuridad y de mucha ignorancia. Ese tiempo ya pasó, pero hoy todavía, a este año 2019, todavía sigue habiendo gente que trata la Biblia como un elemento tan sagrado que no lo tocan, que no lo agarran, que no lo manipulan, porque es tan sagrado que llegan a idolatrar el objeto. Camila es una niña que vive con sus papás y que le gusta mucho jugar ahí en su casa. Es una niña muy curiosa, observa todo, todo ve, todo pregunta. Está en esa edad, ¿no?, en que todo le llama la atención y todo les produce curiosidad. Y entonces Camila anda jugando por su casa, en la sala de su casa, y se da cuenta que allí en un rinconcito hay una mesita muy bonita con un mantel blanco, y que encima de ese mantel hay un libro abierto. Ella no sabe qué libro es porque todavía no sabe leer. Pero cuando anda jugando le llama la atención que está ese lugarcito allí con ese libro abierto y hay un florerito, ¿verdad? Y le pusieron unas flores muy bonitas y su mamá continuamente lo limpia, ¿verdad? Y entonces cuando ella anda jugando por ahí, la mamá le dice: ten cuidado, no vayas a tropezarte ahí con esa mesa, no agarres nada de lo que está allí. Y entonces un día Camila se acerca con su mamá y le dice: mamá, ¿y ese libro tan bonito que está allí, qué es? Ah, ese libro tan bonito que está abierto allí es la Biblia, mi amor. Ah,
¿Y es un libro muy especial? Sí, es un libro muy especial. ¿Y de quién es? Ese libro es de Dios. Y Camila se queda pensando durante un tiempo y le dice: mamá, ¿y qué te parece si se lo vamos regresando a Dios? Porque aquí nadie lo usa, dice. Hay que devolvérselo, porque nada más está allí y lo cuidamos mucho y no lo movemos, pero no lo usamos. Dice: pues si es de Dios, devuélveselo. Aquí nadie lo utiliza, nadie lo usa. Hay gente que idolatra tanto el objeto, el libro, el escrito. Idolatramos revisiones específicas de la Biblia, ¿no? Esta revisión, la Santa Reina Valera 1960, ¿verdad? Es la única que contiene la palabra de Dios. La leemos, no entendemos ni jota, pero de eso se trata, ¿no? Entre menos le entendamos, más sagrada es. Entre menos comprendamos el lenguaje, es más santo. Y caemos en el mismo error y en el mismo engaño que metió al mundo en el oscurantismo. Nos quedamos en un lenguaje que no entendemos y le atribuimos ciertas características espirituales que no tiene, que no hay, que no son. Lo importante es lo que está escrito en ella y la sabiduría que podemos adquirir en su lenguaje original. Las palabras que están escritas en la Biblia fueron habladas por hombres comunes y corrientes, transmitidos a otros hombres comunes y corrientes. El lenguaje que ellos utilizaron era lenguaje común. Eran palabras que todo mundo podía entender. Semillas, pescadores, parcelas, arados, animales comunes y corrientes es lo que la Biblia contiene para poder enseñarnos principios eternos. Y creo que es allí donde está el meollo del asunto. Gente que ha idolatrado tanto el libro que se ha alejado de su verdadero contenido. Idolatramos revisiones, idolatramos el libro, ¿verdad? Si no lo traes aquí abajo del brazo, no eres buen cristiano, ¿verdad? Y por ahí hay algunos que se cargan unas Biblias así, versión no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Grandotas, para que me vean que traigo mi Biblia. Soy muy cristiano porque traigo un biblión, una Biblia Thompson, ¿no? Grandota. Idolatramos el libro o idolatramos leerlo. Es que yo leo mucho la Biblia. Sí, puedes leerla mucho, pero al igual que la oración, lo enseñaba hace un tiempo, la oración es mucho más que un mero ejercicio religioso. No sirve de nada porque lo hagas 2, 3 horas. Lo importante es esa comunicación que tú generas con Dios en tu oración, lo que te transforma, lo que te cambia. Eso es lo importante, el contacto, la comunión. Igualmente en la Biblia no se trata de cuánto tiempo la leas, se trata de que lo entiendas. Cuando el Espíritu Santo llevó a Felipe a un lado de un camino y se encuentra con un eunuco, con un etíope, iba leyendo la escritura. Yo no sé cuánto tiempo tendría leyéndola, ¿no? Y si lo importante de todo hubiera sido que el etíope la leyera, pues hasta ahí hubiera parado la historia. Pero Dios se tomó la molestia de tomar a Felipe y llevarlo hasta donde él estaba. Porque aunque el eunuco leía y leía y leía, no entendía lo que estaba leyendo. Y Felipe se acerca y le dice: ¿qué estás leyendo? Se dio cuenta que estaba leyendo allí la Biblia, estaba leyendo la palabra. Y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: nada, no entiendo. ¿De quién habla? ¿A qué se refiere? ¿De quién están hablando aquí? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No lo entiendo. Y qué maravilloso, porque en solamente un par de horas que Felipe le explica lo que está escrito allí y sus ojos se abren a la verdad que siempre había estado delante de él y que le había leído una y otra vez, tal vez, y no había entendido nada. En cuanto Felipe se lo explica, le dice: hay algo que yo tengo que hacer. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Una transformación, porque no se trata solo de leerla, se trata de entenderla y de saber qué es lo que eso significa para mí. Es un libro para todos, no para que lo entiendan unos cuantos, sino para que cualquier persona en cualquier lugar pueda conocer el mensaje del amor de Dios. Ahí es donde está el meollo del asunto, que los cristianos no hemos sabido ni entenderla nosotros, ni explicarla nosotros, porque nos hemos dedicado a idolatrar el libro.
Nos hemos dedicado a idolatrar una revisión particular, una traducción particular. Nos hemos dedicado a idolatrar la lectura de la Biblia, pero una Biblia que no entendemos, que no comprendemos y que mucho menos aplicamos. Y el mundo sigue en oscuridad, porque nosotros nos hemos convertido en adoradores de la Biblia y no en hacedores de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a esa palabra perfecta de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder aprovechar al máximo la palabra perfecta de Dios? Yo no sé si para este momento tú ya te diste cuenta que ese libro que has tenido en tu casa durante tanto tiempo contiene los secretos del universo, contiene las mejores cosas que el mundo pueda conocer, aquello en lo que el ser humano ha gastado millones y millones de dólares para poder descubrir. La Biblia ya lo tenía escrito y ahí la tienes. Ahora está gratis en tu celular, hermano. Ahí la tienes. ¿Cómo acercarse y sacar el mejor de los provechos? Yo anoté aquí 5 puntos, 5 consejos muy sencillos, muy prácticos. No estoy descubriendo el hilo negro. Pero son 5 consejos para acercarse a la palabra perfecta de Dios. Número 1, tenemos que dejar de leerla y empezar a estudiarla. Leer tu Biblia debe de ser más que un ejercicio religioso, de leerle, de decir ya cumplí, ya leí los capítulos, como cuando éramos niños, ¿verdad? Lo que nos tocó crecer en la iglesia, que nos daban premios por cada capítulo que leíamos, ¿no? Y a ver quién leía más, y nos agarrábamos. Al menos yo lo confieso, hermano, yo sí hacía trampa, leía el Salmo 117 como 50 veces, ¿verdad? Para presentar 50 capítulos, porque nos preguntaban en la escuela dominical. ¿Pero qué entendimos de todo eso? Nada, porque lo leíamos lo más rápido que podíamos. Y luego en versión 1960, ¿no? Haréis y veréis y todos los 6 que vienen allí. No entendíamos nada y leíamos mucho. Pero muchos de esos niños que estuvieron conmigo en la escuela dominical y que presentaron mucho más capítulos leídos que yo, hoy no están en el camino de Dios. ¿Por qué? Se leyeron tantos capítulos y tanta Biblia porque solo leímos, pero no estudiamos. No importa cuántos capítulos leas, hermano, lo importante es que ese único capítulo que leíste lo entendiste. Sabes lo que significa y lo que tienes que hacer con eso. Punto número 2, dejemos de enseñar historias y empecemos a enseñar principios. Por eso es que el mundo ve la Biblia como un libro anticuado. Por eso es que el mundo ve a la palabra de Dios como un libro pasado de moda, porque nosotros no le abonamos mucho al respecto. No ayudamos mucho a los cristianos, porque solamente hablamos de historias, pero no hablamos de principios. Sí, la Biblia está llena de historias, pero no son historias en sí, son ejemplos. Son ejemplos de cómo los principios de Dios funcionan en el hombre. ¿Por qué Dios permitió que en la Biblia estuviera escrita la historia de David contra Goliat, que es una de las historias más famosas que hay de la Biblia? ¿Por qué Dios permitió que se escribiera esa historia? Porque hay un principio detrás de ella, que sin importar el tamaño de los problemas o de los gigantes que se nos enfrenten, y sin importar nuestra fragilidad o nuestra pequeñez, cuando nosotros enfrentamos la vida en el nombre del Señor, tendremos siempre la victoria. Para eso fue necesario escribir la historia de David contra Goliat. ¿Por qué Dios permitió que en la Biblia estuviera escrita la historia de José y de cómo fue vendido por sus hermanos, de haber sido llevado a Egipto? Para enseñarnos que sin importar las circunstancias que vengan a nuestra vida, Dios siempre utilizará los asuntos adversos para preservar nuestra vida y llevarnos a su propósito perfecto. No son historias, hermano, son ejemplos de vida, para que nosotros entendamos que cuando Dios dice una cosa, Dios la cumple. Número 3, dejemos de memorizarla y comencemos a practicarla. El que tú te la sepas de memoria no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. Al contrario, te hace cada vez más culpable, porque la Biblia dice que al que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado.
No se trata de memorizarla. Si la memorizas, qué bueno, pero eso no te va a ayudar absolutamente en nada cuando los problemas vengan. Lo importante de la palabra es poder aplicarla en tu vida, encarnarla en cada una de tus acciones, de tus pensamientos y de tus palabras. A la gente ya no no la sorprendemos cuando le recitamos la Biblia de memoria, hermano. No. La gente allá afuera ya no se va a sorprender por eso. A la gente ya no le impacta que llegues y le toques la puerta y le recites todo el Salmo 119 de memoria. No. ¿Sabes qué es lo que le impacta a la gente hoy en día? Cuando ven personas que realmente hacen lo que dicen. Cuando hay congruencia en sus palabras. Una persona que hace algo que no cualquiera hace, y cuando averiguan, oye, ¿por qué tú haces esto? Porque la palabra del Señor dice que así es. Eso es impactante, hermano. Eso es lo que verdaderamente impacta a las personas. Punto número 4. Dejemos de acomodarla y acomodémonos nosotros a ella. La palabra es muy clara. No necesitamos que diga lo que nosotros queramos que diga. La palabra dice una sola cosa y a ella es a que debemos acomodarnos. La palabra no defiende títulos, ni posiciones, ni instituciones, ni denominaciones. La palabra es una sola y solamente defiende principios eternos del reino de Dios. Todo lo demás es circunstancial, hermano. Dejemos de utilizarla para de alguna manera tratar de fundamentar ideas personales, fundamentar ideas propias. Tenemos que acomodarnos a la palabra. La palabra dice lo que dice y eso es lo que tenemos que hacer. Y número 5 y último, dejemos de ignorarla, hermano, y comencemos a honrarla. Dejemos de ignorar la palabra, porque por eso tropezamos. Por eso caemos en problemas, en desgracias, porque ignoramos la palabra. Por el domingo pasado lo mencionaba, ustedes se equivocan porque desconocen las escrituras, porque no saben lo que la palabra dice y se equivocan y se hieren y se lastiman por no conocer lo que desde el principio ya estaba escrito. Dice la palabra del Señor: considera al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tener en cuenta la palabra de Dios en el día a día de tu vida es tener en cuenta a Dios, y cuando tú lo tienes en cuenta, Él endereza los caminos por donde tú vas a andar. No se trata solo de leerla, no se trata solo de enseñar historias, ni de memorizarla, ni de acomodarla, ni de ignorarla. Se trata de cumplirla y de honrarla, porque es palabra de Dios. Hermanos, tenemos la palabra perfecta para lograr el éxito y la bendición en todas las áreas de nuestra vida. Y con esto concluyo. La palabra que creó al universo y lo sigue sustentando hasta ahora. No vivimos extraviados, sino que tenemos en nuestras manos el mapa hacia la bendición. No debemos de vivir extraviados, no debemos de vivir confundidos si tenemos en nuestras manos el manual del fabricante. Hermanos, su palabra trasciende al cielo y a la tierra. No importa cuánto tiempo haya pasado, los principios de la palabra siguen vigentes, porque antes de que se crearan los cielos y la tierra, ya estaba la palabra allí. Y después de que este cielo y esta tierra hayan pasado, su palabra no pasará. Trasciende a las cosas creadas, al tiempo, al espacio. El mundo moderno puede presentarse muy avasallador, con todas sus ideologías, con toda su tecnología, con todas sus formas de pensamiento, pero todo eso va a pasar, hermano, porque está entre el cielo y la tierra. Todo lo que el hombre hace está entre el cielo y la tierra. Todo eso también pasará, pero como dice la Escritura, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano. Es tiempo de que empieces a valorar más tu Biblia, no como un bonito libro, no a idolatrar la forma, la figura física, sino a honrar lo que en ella está escrito y darte cuenta que es real. Este video que vimos al principio no